Esto es Teoría del Poder, el derecho internacional humanitario. Existen miles y millones de personas que son víctimas inocentes de los conflictos bélicos en todo tipo y de toda intensidad. Ya no se trata de clasificar como en la antigüedad si una guerra es justa o injusta. El derecho internacional humanitario trata de proteger a todas las víctimas de la guerra, sean civiles, no combatientes o soldados heridos, enfermos o prisioneros de guerra. Hasta mediados del siglo XIX, los acuerdos concertados para proteger a las víctimas de la guerra solo eran ocasionales y obligaban únicamente a las partes contratantes según fórmulas estrictas de reciprocidad. En realidad se trataba de acuerdos de capitulación que solamente eran válidos si la mayoría de las veces solamente mientras duraba el conflicto. El derecho internacional humanitario es la reglamentación de la guerra, es el punto de equilibrio entre los imperativos militares y las exigencias humanitarias. Esto es lo que veremos el día de hoy, en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. Henry Dunant, cuando en 1859 presenciara la brutalidad de la guerra en la batalla de Solferino y comprobara, horrorizado, que miles de los soldados heridos yacían abandonados, desasistidos, condenados a su muerte segura. De esta terrible visión nació la idea de la Cruz Roja. Henry Dunant, Premio Nobel de la Paz en 1901, la secundarían 4 ginebrinos: Moynier, el general Dufour y los médicos Apia y Maunoir, con quienes fundó el Comité Internacional de Socorro a los Heridos, que habría de ser el futuro Comité Internacional de la Cruz Roja. Dichos 5 precursores lograron convencer al gobierno suizo que convocase a una conferencia internacional sobre el problema de los heridos de guerra. Esta conferencia se realizó en 1864, a la que asistieron 12 estados. La Conferencia de Ginebra aprobó y suscribió ese mismo año un convenio para mejorar la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña. De este primer convenio de Ginebra de 1864 nace el derecho internacional humanitario, que compromete a los países signatarios a socorrer y asistir sin discriminación alguna a todos los heridos, enfermos, militares, y en adelante se respetará al personal sanitario, el material y los establecimientos sanitarios que tendrán la marca visible y respetable de una cruz roja sobre el fondo blanco. En 1899 se firma en La Haya un convenio en el que se adaptan a la guerra marítima los principios del Convenio de Ginebra de 1864, y cuyas disposiciones se mejoran y completan en 1906. En el año 1907, en el cuarto convenio de La Haya, se define la categoría de combatiente que en caso de captura tiene derecho al estatuto del prisionero de guerra y que se beneficia de un trato particular mientras se encuentre como prisionero de guerra. En 1929, se reafirman y desarrollan los convenios de 1864, de 1899 y de 1907. En 1949 se aprueban los 4 convenios de Ginebra actualmente en vigor. Definición del derecho internacional humanitario. Para Sylvie Junot, el derecho internacional humanitario, y citando a Pictet, es una rama del derecho internacional público aplicable a los conflictos armados, mediante el cual se trata de garantizar el respeto a la persona humana en la medida compatible con las exigencias militares y con el orden público, así como atenuar el rigor de las hostilidades. Según Junot, el derecho internacional humanitario se divide en 2 grandes ramas: el derecho de Ginebra y el derecho de La Haya. El derecho de Ginebra, su finalidad, dice, es salvaguardar y proteger a las víctimas de las situaciones de conflictos armados militares fuera de combate, ya sean heridos, enfermos o náufragos, prisioneros de guerra, población civil, así como, en general, todas las personas que no toman o han dejado de tomar parte de las hostilidades. Ya mencionamos los 4 convenios de Ginebra de 1949 y por supuesto son el fundamento del derecho de Ginebra,
La Conferencia Diplomática de 1949 tiene capital importancia, además de elaborar el convenio sobre la protección de las personas civiles en tiempos de guerra, permitió revisar a los convenios anteriores, cuyos textos fueron debidamente armonizados. Los convenios de Ginebra, que tienen alrededor de 400 artículos en total, constituyen un verdadero monumento jurídico que desde esa época buscan protección de innumerables víctimas de guerras y guerrillas de toda clase, tendencia, y en la actualidad ya son más de 150 partes en los convenios de Ginebra de 1949. En febrero de 1974, el gobierno federal suizo, depositario de los convenios de Ginebra de 1949, resolvió convocar, a sugerencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, una conferencia diplomática encargada de determinar los protocolos adicionales y complementarios preparados precisamente por el Comité Internacional de la Cruz Roja. La conferencia tiene nombre extenso: Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicados a conflictos armados. Después de largas sesiones, los delegados de más de 155 países participantes aprobaron los 102 artículos del Protocolo Primero relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y los 28 artículos del Protocolo Segundo relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales. El derecho de la Haya. En el derecho de la Haya, de acuerdo con Junot, o derecho de guerra propiamente dicho, se estipulan los derechos y deberes de los beligerantes cuando dirigen operaciones militares, así como los límites por los que respecta a medios para dañar al enemigo. Dichas normas figuran a los convenios de la Haya de 1899, revisados en 1907, y desde 1977 los protocolos adicionales de los convenios de Ginebra. Muchos de estos instrumentos han caído ya en desuso, aunque no es el caso por lo que atañe a las normas relativas a la conducción de las hostilidades, que conservan su actualidad y cuyo espíritu se puede resumir de la siguiente manera. En un conflicto armado, sin Junot, el objetivo fijado es lograr una ventaja decisiva, neutralizando el potencial militar del adversario. No todos los medios para dañar al enemigo están permitidos y debe prohibirse cualquier sufrimiento o destrucción que rebase ese límite. Estas leyes de la guerra se fundamentan en las necesidades militares, pero se inspiran también en lo humanitario. Diferencias y similitudes entre el derecho de Ginebra y el derecho de la Haya respecto del derecho internacional humanitario. Se desarrollaron paralelamente, pero no son sin cierta compenetración, pues importantes secciones del derecho de la Haya que conciernen directamente a las víctimas ya fueron incorporadas al derecho de Ginebra en 1929 y en 1949. Estatutos de los heridos y de los náufragos de guerra marítima, estatuto de los prisioneros de guerra y de las personas civiles en los territorios ocupados. Segundo, con objeto de reforzar la protección de las víctimas en los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1977, se reafirman los principios fundamentales del derecho de la Haya, que pasaron a ser normas estrictas y obligatorias en particular, por lo que atañe a la protección de los bienes civiles de la población civil. Tercero, hoy se considera que estos principios fundamentales del derecho de la Haya, por ejemplo, el principio de la distinción entre objetivos militares y población civil, ya son de derecho consuetudinario, forman parte de las costumbres y son obligatorios, incluso para los estados que no han firmado estos tratados. Por lo demás, el mapa del mundo ha cambiado tanto desde 1907 que ha sido necesario la realización de nuevos acuerdos internacionales que estructuren con una nueva configuración dentro de la aplicación del derecho internacional humanitario. Por supuesto, ya los 193 estados y países que son reconocidos en la ONU tienen la obligación de cumplir estos parámetros importantes dentro de la aplicación del derecho de la guerra. El derecho aplicable en la guerra, el jus in bello, o sea, el derecho aplicable en la guerra, o en otras palabras, el derecho de la reglamentación de la guerra. Se refiere a las normas jurídicas y humanitarias que regulan la conducta de los combatientes, las normas internacionales que corporizan el jus in bello, derecho aplicable en la guerra. Como está dicho, comienzan a tener vigencia exactamente al empezar una guerra de cualquier tipo y cesan en devolverse el último prisionero de guerra y al garantizarse a la población sus derechos constitucionales. Existen numerosas convenciones multilaterales que reglamentan el derecho de guerra o derecho aplicable en la guerra. La violación del jus in bello implica las sanciones provocan la responsabilidad internacional del Estado violador y los otros Estados pueden tener y ejercer represalias cuya validez Axioli las enumera en 3 condiciones. Las represalias solo pueden desatarse después de que el beligerante que las empleara haya agotado inútilmente las advertencias contra los actos ilícitos del otro beligerante. Segundo, emplear a las represalias siempre y cuando éstas sean
eficaces. Tercero, su rigor no debe ser superior a la infracción de que se trata de castigar, en la que se responde con el ánimo de evitar su repetición. A pesar de la belleza de estas normas latinas de derecho internacional, el nuevo concepto de guerra total liquidaría definitivamente el jus in bello, el derecho aplicable a la guerra. No habría tiempo para tal. Ojalá no suframos los embates de este nuevo concepto que lamentablemente algunos países todavía no quieren aplicar dentro del entorno del derecho internacional, porque no forman parte de la comunidad internacional que respeta las normas. Ahí lamentablemente tenemos a Corea del Norte, Irán, Vietnam y en parte China. Derecho de hacer o declarar la guerra. En latín se conoce como jus ad bellum. Se refiere a que los combatientes no pueden o no deben comprometerse en discusiones y controversias políticas eventuales acerca del derecho a hacer o a declarar la guerra. Hasta el presente siglo, y más propiamente hasta el anterior, 1928, el jus ad bellum, derecho de hacer la guerra, era un derecho privativo del Estado. Posteriormente, con los tratados de renuncia a la guerra, los estados perdieron o renunciaron en teoría al jus ad bellum. En la actualidad, el derecho de hacer o declarar la guerra está pasando lentamente a la esfera de la ONU, aunque solo está empezando con acciones de policía militar internacional a través de los cascos azules direccionados por el Consejo de Seguridad de la ONU. A propósito del organismo mundial, es conveniente recordar que el fin del jus ad bellum, derecho de hacer o declarar la guerra, no engloba el fin de jus belli, puesto que las fuerzas de emergencia de la ONU, si se encontrasen aún en acción, seguirían varias de las normas de jus belli, derecho de guerra, es decir, fundamentalmente la protección de los civiles y de los no combatientes, antes de evitar cualquier confrontación. Las fuerzas de los cascos azules de la ONU solamente tienen la tarea de protección, no pueden de ninguna manera atacar. El Comité Internacional de la Cruz Roja y el Derecho Internacional Humanitario. Para hablar del derecho internacional humanitario, debemos referirnos a su mayor propugnador mundial, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Este comité difunde todos los medios a su alcance el profundo significado del derecho internacional humanitario. La Cruz Roja ostenta una doble neutralidad, que la de enorme fuerza moral en sus nobles cometidos. Una faceta neutral la tiene por su origen suizo, la tradicional y vigorosa neutralidad activa de la Confederación Helvética. Y la segunda faceta, porque el Comité Internacional de la Cruz Roja es neutral respecto del gobierno suizo también. El comité fue fundado en 1863 en Ginebra, Suiza, por Henry Dunant y otros dignos representantes de aquella playa de Suiza. Hoy en día, la Cruz Roja se encuentra prácticamente en todos los países del mundo, o al menos en la mayoría, y tiene el reconocimiento internacional de organismo internacional independiente. Los fines, ámbito y atribuciones del Comité Internacional de la Cruz Roja. La Cruz Roja tiene el fin principal de prestar la protección y brindar asistencia a las víctimas civiles y militares de los conflictos armados y de sus consecuencias directas. En el ámbito internacional, la Cruz Roja abarca el mundo entero en tiempos de guerra internacional, de guerra civil, de tensiones y de disturbios internos. Como atribuciones, el Consejo de la Cruz Roja podemos señalar que promueve los 4 convenios de Ginebra, que refrendan el respeto a la persona humana en periodo de conflictos armados. Se encarga además del desarrollo y de la difusión del derecho internacional humanitario. Por otro lado, la Cruz Roja es el guardián de la doctrina nacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja, las sociedades nacionales y las ligas de las sociedades de la Cruz Roja intentan todo lo que se hace hacia el derecho internacional humanitario y conforman la Gran Cruz Roja Internacional. Los miembros de la Liga pertenecen a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, las sociedades nacionales en países generalmente cristianos. En ciertos países musulmanes se ha adoptado el emblema similar a la Cruz Roja, que es la media luna roja, y en Irán el león y el sol rojos, pero hoy se utiliza también la media luna roja. La estructura de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja es un intermediario neutral que interviene principalmente en casos de conflictos armados, disturbios y otras calamidades causadas por el hombre, e inclusive por fenómenos naturales. Hemos visto el papel importante de la Cruz Roja en la atención de las emergencias de catástrofes naturales también. Cada país cuenta internamente con una sociedad nacional de la Cruz Roja que actúa dentro de las fronteras de un país. Se encarga en particular de las cuestiones de salud y de enfermería, de socorros a los siniestrados
y a los desamparados, de los problemas de la juventud, de la difusión de los principales de la Cruz Roja, de colectas de sangre, etc. La Liga de las Sociedades de la Cruz Roja es la Federación Mundial de las Sociedades Nacionales, de las que es el órgano de enlace. Organiza y coordina, en particular, a escala internacional, los socorros de la Cruz Roja en caso de catástrofe natural, inundaciones, sequías, terremotos, erupciones volcánicas, etcétera, cuya magnitud supera las posibilidades de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja. Como hemos visto, el derecho internacional humanitario es la protección del ser humano en tiempos de guerra. Por otro lado, el derecho de los derechos humanos es la protección del ser humano en tiempos de paz, al interior de los estados y dentro de la protección que cada estado debe dar a otro. Por supuesto, no se puede tratar de la misma manera a un combatiente que a un no combatiente. La situación por eso debe ser diferente, y para eso existen el derecho de Ginebra y el derecho de La Haya, que se diferencian de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por los tiempos en los que se deben aplicar. Bien, eso fue el video en Teoría del Poder. Si les pareció interesante, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.